muchos ratos sin vernos, muchos ratos, Ujú. después de ciertos problemitas técnicos, vamos a decir, estamos una vez más acá en este espacio y el día de hoy traemos una temática que puede ser tan amplia como querramos y engloba muchas cosas y es expectativa versus realidad. Estas cosas como las imaginábamos con una mente inocente, quiero decir, a cuando ya estás en la cancha y estás viviéndola y te das cuenta que, como dicen, no es lo mismo verla venir que estar con ella. Quería comenzar a preguntarles a ustedes cómo fue en el caso suyo, la expectativa versus realidad cuando recién comenzaron la carrera, qué expectativas tenían, cuáles eran sus ideas y después qué les dio la vida de golpe que les hizo como caer en tierra. Bueno, déjame tomar la palabra. Al menos de mi parte, la expectativa que yo tenía con la carrera, bueno, yo en verdad no te sabría cómo decir esa actitud, porque por el hecho de que yo siempre veía arquitectura, yo siempre veía los edificios, y yo decía, yo quiero construir los edificios, quiero hacer esto, quiero lo otro, ¿verdad? Pero siempre era con crear algo desde cero y que estuviera obviamente relacionado con la arquitectura. Entonces yo sé que uno cuando va a entrar en el mundo de la arquitectura y del estudio siempre está como esos no previsto, pues siempre te dicen, no, tú tienes que saber dibujar. Entonces yo estaba mentalizado, ¿no? Desde que yo entré a la universidad, yo voy a estar dibujando 24/7, yo voy a salir de ahí con una maestría, un dibujo ultra súper definido, yo voy a dibujar de todo, yo te voy a hacer lo que hacía Picasso, así. Yo me proyecté eso, yo dije, yo voy a estar dibujando como es. Y cuando yo empecé a estudiar lo que es arquitectura, yo me llevé esa grata sorpresa de que los dibujos, quizá es solamente algo técnico, sí, y solamente uno lo ve, al menos yo lo vi, como en los primeros 3 4. Obviamente esto varía, depende de la universidad. Y después más nunca, después todo fue digital, además por influenciado por la pandemia y todo eso. Si tú me preguntas a mí si yo estoy dibujando, no, o sea, no sé. Pero eso fue, digamos que algo que me causó curiosidad, el hecho de que antes de entrar a la carrera, uno siempre tiene esa idea de que arquitectura es igual a un dibujo súper detallado. Que quizás eso surge pues de la época de antes, donde sí se soltaba el arquitecto dibujar sumamente a mano y un alto nivel de detalle. Pero en la actualidad, donde estamos en una realidad con mucha mayor tecnología, donde utilizamos equipos pues como computadoras con los que nosotros nos apoyamos, el estar tan dependiente a la computadora o al dibujo a mano ya no es tan, digamos que prioritario como era anteriormente. Por eso considero que sí que no sé si llamarlo prejuicio, no sé, de que el arquitecto dibuja sumamente bien o full, pero que es algo que ya cambió debido a nuestra época. Entonces, eso es lo que yo diría. Mira que tocaste un tema súper interesante y es de que las personas piensan que el arquitecto solo dibuja. Es una Ujú. idea que me parece que viene de generaciones pasadas, como decís vos, pero luego nuestra generación se topa con la, no sé si ustedes les decían, en mi universidad decían mucho, tenés que aprender a soltar la mano. Ah, sí. Nos volvemos tan Sí. cuadrados a aprender a diseñar, entre comillas, desde una computadora y a mí me ha costado un montón y lo he visto también, o sea, en el trabajo, que luego entramos al tema de trabajo, pero quisiera saber, Julián, cuál fue como ese choque tuyo de tu expectativa versus realidad entrando a la carrera. Ok, bueno, yo quizás le voy a dar dos puntos que a mí fueron como cosas que me choquearon cuando yo entré a estudiar. La primera quizás desde una perspectiva de una persona que ya había tenido un acercamiento con arquitectura como tal, Ujú. porque yo estudié un bachillerato en arquitectura que, bueno, al menos en mi país es como una opción de poder cursar el final de tu educación básica ya orientado hacia una especialidad, que en este caso, pues yo escogí arquitectura. Entonces, yo ya había tenido un acercamiento con la carrera, con muchas cosas que uno ve en los primeros años, como lo mismo que comentaba Joan, de dibujar,
un poquito de diseño, pero una pizca, o sea, con comparación a la universidad, maquetear y todas esas cosas. Entonces, no sé, como que cuando yo llegué a la universidad dije, no, yo ya sé a lo que voy, me va a ir súper bien. Sobre todo yo siempre me considero una persona creativa, como que me emocionaba llegar a la universidad y tener estas primeras materias que tenían nombres como, por ejemplo, pensamiento creativo, sensibilidad artística y cosas así. Yo decía como, no, estas son mis materias y me va a ir súper bien. Recuerdo que mi primera clase fue un lunes a las 6:20 de la mañana y la clase se llamaba Pensamiento Creativo. Y bueno, eh, recuerdo que el maestro llegó a la clase y nos dijo, nos dio un papel a todos y nos dijo, vaya, hagan un barquito. Y ya todos empezaron a doblar su papel y a hacer el barquito y que no sé qué. Yo en ese momento me choqué porque yo nunca había hecho un barquito de papel, no sabía cómo se hacía. O sea, Ibas a aplazarte haciendo un barquito de sí, papel. o sea, yo dije, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿qué es esto? Yo esperaba que me pusieran a dibujar o a hacer cosas así, Ajá. pero bueno, yo me choqué y al final, cuando ya todos habían terminado, dice el maestro, pero yo nunca les dije que lo tenían que hacer de origami, lo pudieron haber dibujado y yo me quedé como... Entonces yo ahí me di cuenta que realmente yo no era una persona creativa, o sea, no tenía mi creatividad desarrollada. Y Ujú. esa materia, aunque eh, al principio yo pensé que me iba a ir súper bien y todo, fue muy difícil, porque desarrollar tu creatividad es algo que toma tiempo y Ujú. no fue como yo me lo esperaba realmente. Ujú. Después me dejaron tareas como diseñar un sándwich o cosas así. Y era como que cada semana era una tarea diferente con cosas súper locas que decía como, ¿cómo es que puedo diseñar un sándwich? Los sándwiches se diseñan, o sea, son preguntas que a uno le entran. Pero sí, realmente todas las cosas se diseñan, o sea, incluso hasta un sándwich está diseñado para, eh, no sé, un tipo de vida como que, pues, quizás más en la ciudad que uno va corriendo, hace un sándwich rápido y desayuna en el carro, etcétera. Entonces, no sé, como que son muchas cosas. Y ese es el primer punto, que a veces aunque uno ya piense que tiene conocimiento de ciertas cosas y que ya la domina, cuando llegas a la universidad te das cuenta de que no sabes nada. O sea, que es como una pizquita de algo que tal vez vos ya tenés la idea y que dominás, pero que en la universidad puedes terminar de pulirlo, ¿no? O sea, con el tiempo. Esa es una. Y la otra es el tema de las matemáticas, que es un tema que yo he escuchado muchísimas veces y Ah, por eso ok. me gustaría mencionarlo, porque muchas veces a mí me han dicho como a mí me llama la atención la arquitectura, pero no me animo porque no me gustan las matemáticas o no me va bien en matemáticas. Y yo soy esa clase de persona que nunca le fue bien en matemáticas. Entonces, estoy en mi último ciclo de universidad, cursando mis últimas dos materias. Y las materias de números como matemática, física, las materias estructurales, construcción, etcétera, para mí nunca fueron un problema, porque aparte de que uno le gusta la carrera y se enamora de su carrera, cuando te toca ver ese tipo de cosas que tal vez uno no conecta del todo con ellas, porque, no sé, por ejemplo, yo conecto más con la parte creativa, con la parte de diseñar, dibujar, hacer, pero no tanto con la parte de calcular. Entonces, pero cuando ya estás ahí y te das cuenta que son cosas que te sirven para desarrollarte mejor, eso te ayuda un montón a desenvolverte y a enfrentarte a esos miedos que uno a veces tiene. Entonces, al final, quizás mi experiencia como una persona que nunca le gustaron las matemáticas y nunca le fue bien en matemáticas en el colegio, en la universidad, pues fue algo que yo pude enfrentar y pude superar. Y quizás, pues lo dejo aquí para todas las personas que estén escuchando y que a lo mejor tengan duda de si arquitectura es o no su carrera, realmente si es algo que te gusta y te llama la atención, puedes enfrentarte a cualquier cosa que tal vez no sea tu fuerte tal vez sean otras cosas, y eso es algo que uno no entiende al principio porque uno piensa que, digamos, el arquitecto tiene que hacer todo y desenvolverse en todo, pero realmente no es así. Para eso existen diferentes enfoques en la vida profesional y eso es algo de lo que uno no se da cuenta al principio.
Sí, yo recuerdo mi primera materia, el primer día, mi primera clase y escuchándolos a ustedes ahorita me sorprende, pero no tanto. Yo llegué completamente en blanco, es decir, yo no tenía expectativas alguna. Yo no sabía de arquitectura, yo realmente investigué poco sobre arquitectura. Yo llegué a arquitectura porque a mí me gustaba es el diseño en general. Siempre me gustó y fui muy buena en matemáticas. Entonces más bien a mí en el colegio yo consideré ingeniería civil como por 2 segundos porque mis profesores me decían, Pau, vos sos muy buena en matemáticas, deberías estudiar ingeniería civil. Sí sabía que me gustaba el tema de la construcción, pues como esa, ¿no? Entonces estaba entre arquitectura e ingeniería civil, que es como la típica. Hasta que yo comencé a preguntar, yo no sé por qué, no, yo ni siquiera creo que no googleé tanto al respecto, no sé, no me acuerdo. Pero yo comencé a preguntar cuál era la diferencia entre arquitectura e ingeniería civil, porque ni siquiera entendía yo las carreras. Y me dijeron, bueno, que civil es más técnico, números, y arquitectura sí hay números, pero es más diseño. Yo, de una, diseño. Y me fui por eso, me fui muy de la mano de Dios, realmente sin saber. Mi primera materia se llama Perce 1, Percepción y Representación 1. Y recuerdo que era a las 6:45, creo que fui de las primeras en llegar y me enamoré. Arquitectura para mí fue amor a primera vista. Recuerdo mi primera clase de Perce 1 y recuerdo mi primera clase de introducción al diseño. Mis materias favoritas son las primeras que das en el primer año. A mí me enamoraron, que irónicamente, menos la universidad que yo estudié en Honduras, porque estudié 2 años en Honduras, luego me vine a Panamá casi que a hacer de nuevo la materia por convalidaciones, pero esos primeros semestres, el primer semestre era un filtro, o sea, solo aprobaba como la mitad Sí. del salón. Yo sí considero que para estudiar arquitectura necesitas vocación, más allá de que te guste, vocación y tener ciertas aptitudes. Yo sí siento que no es una carrera para cualquiera que solo porque quiera, porque conozco muchas personas que han querido y que le han metido ganas, pero hay ciertas aptitudes que requiere esta carrera, porque es una carrera muy exigente. Y si a vos, yo digo, si a vos no te gusta, no vale la pena. Así de sencillo. Yo me comencé a enamorar, comencé a aprender arquitectura. Mi primera asignación en arquitectura, que me encantó, ha sido mi asignación favorita de la vida. Nos dijeron, ok, para la siguiente materia, la siguiente clase, que creo que era como 2 días tenías para hacerlo, tienes que traer una estructura de tanto por tanto, no me acuerdo cuánto era, como 40 por 40 centímetros de ancho por largo y como ponerle 60 centímetros de alto. Solo con palitos de dientes. Y ya, eso era todo. Y vos tenías que ver cómo hacías una estructura de palitos de dientes de tanto por tanto. Yo no tenía ni idea cómo hacer eso. De nuevo, yo no sé si es que, y vos sonas bien viejas, pero si es que antes yo no usaba tanto Google para googlear, porque ahorita lo que pienso, lo primero que haría es googlearlo. Pero me acuerdo que nos quedamos después de clase con varios compañeros y yo sí vi que uno comenzó a unir los palitos para hacer como unos triángulos. Así se puede generar una figura geométrica de unos palitos. Y comencé a hacerla. Ese fue mi primer gran desafío arquitectónico y creo que fue, no recuerdo si me desvelé, pero sé que estuve bastante tiempo dedicándole a eso. Y lo que más me gustó, creo que va mi espíritu competidor ahí, lo que más me gustó es que el día de esa clase llega la arquitecta y me dicen, pongan todas las estructuras acá enfrente del salón. Habían 2 mesones. Y si alguien que está viendo esto, Danilo, que conoce la arquitecta a la que me estoy refiriendo, o sea, ella era muy temida por varios, pero a mí me caía súper bien y yo la quise mucho. Y eran 2 mesones enfrente. Pongan todas las estructuras acá. Entonces ella agarraba la cinta métrica. La primer filtro era aquellos que no habían seguido las instrucciones. Es decir, que la estructura no medía tanto por tanto, tenía que ser esas medidas como, no sé si, creo que no puede ser más de esas medidas, creo que puede ser menos. Tanto por tanto, pero hay un mínimo de altura, no puede ser menos de cierta altura. Entonces primero iba y en la otra mesa, por las que no pasaban el filtro, las que no pasaban, y las que no pasaban. Y tu nota iba de acuerdo. Lo que no me acuerdo es si, por ejemplo, los que no pasaban el primer filtro, creo que sacaron 0, algo así.
y todo el silencio y todo el mundo así. O sea, fue una clase de shock, fue una terapia de shock. Esa misma profesora nos dijo en la primera materia es que no, aquí a la mayoría va a desarrollar gastritis y que no sé qué. O sea, comenzó a meter miedo y no sé si es porque mi sentido del humor es un poquito negro, que a mí eso me impresionó, pero me pareció divertido. Creo que es probablemente por mi sentido de humor, pero sí hubieron muchos que se intimidaron bastante y entonces ya comienza, pasó la mitad, ponle, ya la mitad nada más había quedado descalificado. Luego comienza, dice, ahora vamos a ver resistencia. La maqueta que más peso aguante saca todos los puntos y todo lo demás saca menos. Ajá. Así va tu nota. Y comenzó a poner la estructura y comenzaríamos unos libros de pesos, bueno, que son que aquí lo estoy viendo, que acá tengo yo todavía, se llama Arquitectura, Forma, Ya. Espacio y Orden por Francis Ah, un libro sí. amarillo, grueso. Entonces pónganme todos los libros acá. Sí. Acá está ese libro de mis libros favoritos. Y comenzó a poner libro por libro. El silencio, la tensión que había en ese salón. Era una cosa, y comenzaba, y de repente, oíme, el trabajo era como de 2 días. Tu trabajo, tu primer trabajito. Y de repente pone un libro y escuchas que le hacía crack. Y veía, y sentías que a alguien se le rompía el corazón en ese momento porque su hijo se estaba destruyendo. Y de repente, ¡puf! Y salían volando los pedazos de palitos de dientes. Y todo aquel suspenso. Bueno, y así fueron descalificados. Descalificados. Y había unas que duraban más, que aguantaron varios libros. Y tal. Y va la mía. Creo que la mía fue de las últimas. Va mi maqueta. Y viene y pone libro tras libro, tras libro, tras libro. Puso los libros de todo el salón. Aguantó. Ya ahí creo que el mío había ganado. Y ves que es competitiva desde el momento uno. Ahí me odiaron varios, estoy segura. Y me dice la profesora, ok, ahora usted se va a parar encima de eso. Y yo dije, ¿pero por qué? Yo no quiero destruir mi maqueta. Entonces viene y puso un libro de base, hizo que me parara. Yo logré pararme como un segundito, como que sosteniéndome, me paré y pues eso sonó como que ¡crack! Y yo me bajé para no destruirla y ya. Mi maqueta fue la ganadora. A mí me encantó porque era una clase muy retadora, muy retadora, porque es como que dice Julián, era de esas clases, era introducción al diseño. Entonces son esas clases que te sacan de tu zona de confort, que te dan la vuelta. Y así fue yendo, aprendí un montón de cosas que yo no entendía. Como no tenía ningún tipo de expectativa, sí me fui enamorando cada vez más y siento que eso fue casi que una lotería en mi caso porque no siempre sucede. Muchos chicos, te digo, la mitad no pasó, en la misma mitad tal vez desertaron, dijeron no, me cambio de carrera, esto no es para mí. Pero yo no sé si es masoquismo o qué, pero yo cada vez más me enamoraba de mi carrera y no sé, si no te gusta, yo te digo, no te metas, o sea, porque realmente es muy sacrificado. Y yo cuando le pregunté a mi mami qué me aconsejaba si estudiar civil o arquitectura, me dijo, mira, todas las carreras van a ser retadoras, o sea, no va a haber carrera fácil, va a depender de qué tanto vos te exigís y más vale que te vas a exigir y esforzar algo mucho por algo que te guste muchísimo, a pasarla sufriendo por algo que no te termine de gustar. Entonces, mi consejo con respecto a las carreras es que si no te gusta y estás recién comenzando y puedes cambiar de carrera, mi hijo, cámbiese, porque no creo que valga la pena estar en sufrimiento si estás recién comenzando todo eso. No sé qué consejo tienen ustedes, un consejito así brevecito para alguien que esté comenzando la carrera o que quiera estudiar Bueno, mi arquitectura. arquitectura es, en verdad, es una travesía. Sí, uno siempre pasa por muchas cosas. Y digamos, siempre, aunque sea, no sé si a ustedes, al menos yo conozco muchos compañeros que llegó en la mente y si cambio de carrera, yo no te, porque yo también pasé por eso mismo. Uno sí, uno tiende como, no sé si es resiliencia o por el estilo, pero uno como que te acostumbra y uno tiende siempre a ser para adelante, aún con estas adversidades. Yo el consejo que le daría, en verdad, es si tú sientes que la carrera quizás no es para ti, algo que yo sí vi en varios compañeros que tengo conmigo,
ese sí tenía miedo, inclusive de cómo sus padres van a reaccionar y cosas de ese estilo, ya que obviamente el uno entra a una carrera es como uno es como un gran, digamos que sacrificio, se podría decir. Entonces, el tener siempre esta percepción de cambiar de Sí, carrera, sí puede tener ciertas connotaciones negativas, pero asumiendo, ¿verdad? Pero en verdad, como dice Paola, si tú no te sientes en esta carrera, porque esta carrera en verdad no es algo que uno pueda llevar tan forzado, como que después graduarse y todo eso, sí te recomendaría que cambies. Yo conozco a muchísimas personas que cambiaron de carrera de arquitectura y encontraron una carrera con la que ellos sí se sienten más cómodos y tú lo ves. Tú ves el cambio que ellos tienen. Y por ejemplo, yo tenía un compañero que él inició conmigo estudiando arquitectura, pues después se cambió para actuación y ahora inclusive está actuando en los teatros más grandes de acá, haciendo obras y es un momento como que gratificante inclusive uno ver este lado de cómo tú estás, como tú estás en tu área, en tu zona, te puede motivar a echar más para adelante. Entonces, si tú te esfuerzas a hacer, digamos que una carrera, con la cual no sientas tanta motivación, lo que te recomendaría es no, mejor salte antes y busca ya otra cosa que sí en verdad te motive. Porque en verdad eso es lo que nos tiene a nosotros aquí adelante actualmente. Porque los retos que uno pasa en la carrera son muchos. Y los retos que uno vive en la carrera no es solamente con arquitectura, es con te cambia en la vida. Yo he vivido retos, situaciones que me han cambiado totalmente la percepción de la vida. No sé, eso digamos que sería el consejo que yo daría. No sé si Julián tiene otro punto de vista. Sí, de mi parte, yo también créanme que he hablado con muchas personas que me han dicho como que tienen interés en estudiar arquitectura o que de pronto han estudiado arquitectura, pero la carrera ha sido demasiado cruel desde su punto de vista. Y es que justamente creo que es importante lo que comentaba Paola con el tema de la vocación. O sea, cuando a mí las personas me preguntan si arquitectura es una carrera difícil, yo siempre les digo de que más que difícil es una carrera exigente y que aparte también necesita tener ciertas aptitudes que te ayuden a desarrollarte mejor como profesional y a sobrevivir a la serie de retos a los que te enfrentes durante la carrera. Que sí, definitivamente yo igual siempre he pensado como no vale la pena matarse estando en una carrera que realmente no es para ti, que no te gusta, que a lo mejor porque ya sea tu familia o bajo presión de algunas personas, has tenido que tomar esa carrera y esto lo digo no solo por arquitectura, lo digo por cualquier carrera, no vale la pena realmente, no importa lo que te digan, eh, a veces las personas se van mucho como por el factor trabajo, el factor dinero, como esta carrera te va a dar mucho dinero, te va a dar trabajo, etcétera, pero pues pasa que si tú te dedicas a lo que quieres, vas a resaltar muchísimo más de lo que tal vez resaltes en otra carrera que en la que no te sientas del todo cómodo. Y siento que eso es lo más importante, o sea, que sea lo que sea que hagas, vas a resaltar si te gusta y si te apasiona hacerlo. Entonces, pasa lo mismo con arquitectura. Eh, Puede ser que uno pasa por muchas cosas complicadas porque lo que decía Joan de que es una travesía es totalmente cierto, pero si tú te enamoras de la carrera, si realmente te gusta, eso no se vuelve un problema y eso lo puedes aplicar para cualquier carrera. Por muy complicado que parezca, no es tanto de si la carrera es difícil o no, sino que tanto es para mí y qué tanto yo puedo desenvolverme ahí. y tocaste un tema muy importante que es la expectativa laboral, que ahora entramos a eso, la expectativa versus realidad del tema laboral, que hay muchas personas
que se meten a estudiar arquitectura porque tal vez escucharon o conocieron a alguien que les fue económicamente muy bien. También hay que considerar que arquitectura no es una carrera económica. Lastimosamente, no es una arquitectura, no es una carrera que cualquier persona va a poder acceder, inclusive si estás en una universidad pública, porque requerís, como dice Joan, ya no es tanto dibujo a mano, es más computadora, y no requerís una computadora barata. Para poder soportar las cosas que tenemos que hacer en la carrera, requerís un equipo que no va a ser económico, entonces lastimosamente ese es otro factor a considerar. Ahora imagínate invertir tanto en una que tanta plata, tanto sacrificio de tiempo también, y que al final no te guste o que al final no termine de cuajar, y eso lo anclo al tema de la expectativa laboral, que no porque estudiaste arquitectura significa que te va a ir bien, y tampoco significa que vas a trabajar de eso. De hecho, yo parte de mi eterna tesis, parte de mi eterna tesis de la investigación es la de deserción estudiantil, deserción, debería saber este concepto. En Latinoamérica creo que es como un 60%, a menos en Panamá sí sé que es un 60%, y más allá estaba viendo otra estadística en donde hablaba que casi solo el 40% de la población trabaja de lo que estudió. Yo conozco de primera mano tantas personas que estudiaron arquitectura conmigo y que no están ejerciendo como arquitectos. Y muchas veces no es siquiera porque no les gustó, es porque no consiguen trabajo de arquitectos. Y ese es un tema que siento que va un poquito metido con la expectativa versus realidad, más allá del tema de yo pensé que iba a ser más fácil, yo pensé que iba a ser más difícil, que también lo vamos a conversar ahorita trabajando. Es un tema de la disponibilidad de trabajo. Y yo sí te voy a decir que he podido ver el mayor diferenciador que yo he podido ver entre las personas que logran conseguir múltiples trabajos, ya sean firmas de arquitectura, trabajos independientes y a ganar concursos, son personas cuyo perfil destaca. Si estamos entre tantos peces que nadamos en el mismo elemento, que conocemos las mismas herramientas y tenemos la misma educación, ¿qué va a hacer que tu perfil destaque? Y eso es lo que te permite acceder a ciertas oportunidades. Hay mucho pensamiento en donde agarramos este sentimiento de víctima y decimos, no, pero es que fulanito conoce a menganito y por eso le dieron una plaza. ¿Qué puede pasar, y pasa, y sucede. Sin embargo, y yo el ejemplo que pongo es mi mismo ejemplo, es decir, yo estoy viviendo en un país sin conocer a nadie, más allá que mi mamá, mi papá y mi hermano, que igual eran nuevos acá, y gracias a Dios yo he podido desempeñarme en espacios de concursos arquitectónicos, eso me ha abierto puertas, eso es como un efecto dominó, ¿sabes? Como que vas a la universidad, logras destacar ahí en ese espacio, luego comenzas como tu misma curiosidad a buscar qué cosas hay afuera, concursos arquitectónicos, te metes a eso, los concursos arquitectónicos te llevan a conocer a más personas y así poco a poco vas navegando el ámbito laboral. Y luego tenés otras personas que lastimosamente siento que se dedican solamente a las clases y que se dedican, y no son malos estudiantes, yo conozco personas que son de puras as, y les fue muy bien en papel, pero al momento de salir al ámbito laboral, pues lo que dice es que te graduaste y te ganaste una medalla, pero o sea, un montón de gente se ha graduado y se ha ganado una medalla. Es más, hay gente que no se ha graduado, no tiene medalla, y son unos duros en la vida real. Entonces querías entender ustedes cómo fue o qué cosas han visto más allá de lo que han vivido, ese tema de la expectativa versus la realidad ya en el ámbito laboral. No sé si quieren hablar, por ejemplo, de su caso, si ha sido trabajando mientras estudian, y a eso anclarlo, decía Joan detrás de cámaras, que él todavía no ha experimentado lo que es trabajar tiempo completo en una firma arquitectónica, entonces ahí tal vez yo puedo como dar un poquito más de mi feedback, porque sí pude tener como que ambas partes, pero quiero saber ustedes cómo ha sido Mira, yo voy a iniciar diciendo una frase que mi jefe me había dicho cuando yo entré, y es que disciplina mata talento. Él me dijo
que hay muchísima gente talentosa allá afuera, graduados, arquitectos, pero que no consiguen. Y él lo que dice es que el uno mantenerse trabajando, como siendo aplicado, el uno sí tener como disciplina en su trabajo, en la vocación, es lo que hace que uno, digamos, que destaque o el que uno esté en la mira. Porque siento que sucede mucho, y sucede mucho en la academia también, que es que inclusive a mí me llegó a pasar cuando estaba muy iniciando, que es que yo veía que a mí me iba como que bien, ya sea conceptualizando o en ciertas, digamos que solucionando cosas así, y yo me confié. Y uno se confía. Y ya uno piensa como asume que, ah, no, porque yo estoy bueno haciendo esto, ya quizás yo no requiero, no necesito como seguir investigando o seguir poniéndome más a prueba, siguiendo como exhortándome a hacer más. Por eso tú ves personas que cuando están en tu nivel, tú dices, no, esta persona es un duro, esta persona acaba cualquiera, pero después que tú ves que tú sigues trabajando, sigues creciendo, y ves que quizás te quede un poco detrás, esa quizás puede ser una de las razones. El hecho de él saber como que si es bueno haciendo ciertas cosas, o sea, tiene talento para hacer ciertas cosas, pero no utiliza ese talento como un motor para seguir adelante, como para exhortarse a hacer más y crecer más en lo que sería el ámbito de la arquitectura y ampliar su conocimiento, pues eso quizá pueda ser una causa del por qué hay muchas personas que aunque sean buenas, aunque saquen muchas A, no consigan empleo. Eso era como una de las cosas que quería decir. La otra cosa era que esto es totalmente diferente. Lo que uno ve en la academia que lo que uno ve trabajando. Mi primer shock, como que el gran shock que yo tuve, es que en la academia siempre nos exhorta a hacer un proceso conceptual totalmente como de inicio a fin, pero óyeme, como un mes solamente conceptualizando. Y cuando uno vaya al mundo laboral, el concepto pasa como a ser X. O sea, uno puede, Ni ajá, análisis de y eso sitio, fue ni análisis te hacen a veces. yo paso todo el tiempo de mi carrera, siempre pensando en el concepto, para que al final en el mundo laboral, la parte del concepto pase a ser algo como que X. Y yo siento que eso es gran parte como que, al menos en Latinoamérica, o todo ese mundo, al menos en mi país, si la ley o las normas, ¿verdad? Hacen como que, bueno, asumimos que el arquitecto va a conceptualizar y que va a hacer un buen trabajo, y por eso no vamos a soltar ninguna restricción o aspecto en base a eso. Pero siento que el hecho de no tener como un monitoreo o algo por el estilo de cuál fue el concepto o la idea detrás de la solución arquitectónica es gran parte de problemáticas que estamos viendo en la ciudad, porque uno ve edificaciones que carecen, digamos, que de identidad, o que uno dice, ¿cómo es posible que esto se construyó? Como hay arquitectos que están haciendo esos trabajos que tú dices, yo en la academia puedo hacer, digamos, que una solución mejor. Es porque el proceso conceptual pasa a ser como segundo plano, ya no pasa a ser una prioridad. Y por eso fue como uno de los grandes shocks que yo vi. Por suerte, en donde yo trabajé, sigue haciendo conceptualización, ¿ok? No se asusten, que no pone yo digo, sí hacemos conceptualización. Entonces, otra cosa, otro shock que yo vi es, empecé a ver lo relacionado que estaba como los ingenieros con los arquitectos. Yo me acuerdo que mi jefe me puso a tener una reunión con el ingeniero eléctrico, el ingeniero sanitario. Yo estaba nervioso, yo estaba así, porque esa gente son gente que tiene experiencia y yo era un pequeño ahí, un pequeño saltamontes, a punto como explorar el mundo. Y yo me acuerdo que yo estaba con el reglamento, leyendo, como chequeando y haciendo correcciones. Y yo estaba, y no sé, yo aprendí tanto, porque en la academia quizás no sé si es algo que pasa en sus universidades, y es que dependiendo del profesor, hay profesores que te pueden explicar una cosa o te pueden explicar otra cosa en base, digamos, que a una misma solución. Esto pasaba en mi universidad. Pero entonces, ya en el mundo real, ¿verdad? Ya en el mundo laboral, ya yo empiezo a ver lo que es exactamente, quizás no es ni A ni B, es C.
Entonces, el yo ya ver con exactitud cómo son las soluciones, lograr desde el nivel de detalle que se requiere o la cantidad de anotaciones que uno debe hacer, porque es cierto que uno va cursando la carrera. Cabe recalcar que que mi trabajo yo lo tomé como casi iniciando el tercer año, o sea que ya casi entrando en un marco mucho más profesional con los proyectos, pero no tan a nivel profesional como lo exigía mi trabajo. Pero ahí ya yo empecé a ver como el nivel de detalle, o cuál era o cómo uno empezó a hablar con el cliente, yo escuchando a mi jefe hablando. Entonces son experiencias de las que yo me llevé, que en verdad no era, digamos, que algo que yo esperaba. Y en verdad yo dejé de trabajar por el hecho de que el yo trabajar y estudiar a la vez se me estaba volviendo muy pesado. Y fue mi propio jefe que me recomendó que mejor debería concentrarme en la universidad, porque eso es algo que quizás deberíamos hablar en otro podcast, que es el tema de, yo soy una persona con mucha ambición, con mucho deseo, y yo quería vivir la experiencia de lo que era trabajar y también estudiar a la vez, pero el yo empezar a trabajar mientras llevaba mis estudios y hacer las dos cosas al mismo tiempo, eso me sobreexplotó de una manera increíble. Por lo cual yo entendí que también yo tengo que llevar las cosas a su tiempo. Yo voy a durar como 40 años, no sé, o más, no sé cuánto yo voy a durar trabajando. Y quizás de universidad, no sé, 5 años, o sea que tiempo tendré para trabajar. Por eso tampoco uno debe de acelerar su tiempo, como que, ay, quiero trabajar, que siento que eso también a veces pasa. Porque uno ve compañeros que empiezan a trabajar hasta desde el tercer cuatrimestre. Yo veía que gente que no sabía cómo buscaba trabajo y es verdad, sí, eso me emocionaba, pero también yo aprendí que las cosas a su tiempo. Uno no puede, uno se hace como una expectativa, una idea de que uno puede sobrellevar la universidad y el trabajo a la vez, pero hay gente que sí, pero requiere mucho, o puede influenciar mucho en la carrera, porque esa gente que yo veo, están trabajando, estudiando a la vez, son gente que usualmente tienden como a retrasarse en la carrera, porque no es que pueden llevar, digamos que el pensum completamente que se debe llevar en este cuatrimestre. Entonces, eso también es algo que se debe de realizar. Yo diría eso, la cosa a su tiempo. Si tú por una obligación te ves con la necesidad de buscar trabajo, bueno, puedes hacer el intento. Es otra travesía, un evento canónico, ese evento me marcó. Pero bueno, eso es lo que yo diría del tema. Yo me siento muy identificado con la experiencia de Joan porque, de hecho, bueno, yo empecé a trabajar en mi cuarto año de universidad. Justamente quizás como a principios de este año yo me encontraba como en un dilema que de hecho de pronto Paola se acordará que una vez tuvimos una conversación en la que sí, en la que yo le dije, o sea, en este momento yo El estoy consejo. en un dilema con respecto a el trabajo y estudio, porque siento que es súper importante mencionar que no es lo mismo trabajar siendo estudiante que trabajar siendo profesional. Y eso es algo que muchas veces ni los estudiantes ni las personas de las empresas lo entienden, porque muchas veces tal vez algunas empresas puedan decirte como sí, no hay problema que seas estudiante, te vamos a dar chance y todo, pero realmente el trabajar en una empresa conlleva una gran responsabilidad y que quiera o no, uno tiene que estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas si quiere mantener como esta dinámica en tu vida de estudiar y trabajar. Obviamente algunas veces se hace por necesidad, porque realmente se necesita tener el trabajo, y otras veces se hace porque uno quiere tener esa experiencia con la vida laboral siendo estudiante, como lo dice Joan en mi caso. Igual, o sea, yo veía que muchos de mis compañeros trabajaban y yo pensé como, bueno, yo quiero tener también esa experiencia, quiero saber qué es trabajar antes de salir de la universidad. Y creo que es una experiencia que me ayudó muchísimo a ampliar como mi visión de cómo es en sí trabajar desde mi profesión, y también a reafirmar que realmente esto es lo que me gusta, porque una vez estando ahí te das cuenta como, ok, esto es mi futuro, me gusta o no me gusta. Entonces ahí te das cuenta, y también la arquitectura es muy amplia,
de pronto te das cuenta de las cosas que no te gustaría hacer dentro de, no sé, de tu profesión y cosas que te llaman más la atención. Entonces, pienso que es una experiencia positiva que los estudiantes puedan acercarse a tener esa experiencia laboral antes de graduarse, porque recibes como muchas cosas positivas, pero también hay que tomar en cuenta eh, que seguimos siendo estudiantes en formación, no somos arquitectos y por lo tanto muchas veces te vas a enfrentar a situaciones complicadas en el trabajo y también que muchas veces te toca decidir como entre la universidad y el trabajo y esa es una cuestión muy difícil Eh, porque la prioridad de todos los estudiantes siempre tiene que ser eh, el estudio, o sea, terminar su carrera y hay muchas empresas que tal vez no comprenden eso. Entonces, hay mucho que hablar con respecto a la cultura del trabajo como tal en la carrera, pero quizás simplemente mencionar ese par de puntos como el hecho de que eh, si sos estudiante de arquitectura y estás teniendo tu primera experiencia laboral, no te estreses con, no sé, como ese pensamiento de que tengo que tener todo perfecto, que me tiene que ir eh, súper bien en el trabajo, todo me va a salir bien en el trabajo, estudio, etcétera, porque seguimos estando en formación y seguimos aprendiendo. Entonces, es algo que tenemos que tener súper presente, el hecho de que está bien como a veces fallar en ciertos aspectos porque estás en tu proceso de formación todavía. En mi caso, al final yo decidí renunciar porque igual ese es mi último año de universidad y tenía muchos otros proyectos a los que realmente les quería dedicar tiempo, como es este espacio que ahorita tenemos, que es el podcast. Es uno de los muchos proyectos que tenía en mente dedicarle tiempo y disfrutarlos quizás en esa etapa estudiantil. Pues si eres estudiante y tienes la oportunidad de trabajar y sientes que puedes hacerlo, inténtalo, no pierdes nada. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo, pero también siempre prioriza tu salud mental y salud física ante todo, porque ese es un aspecto muy importante. Y pues realmente en la universidad todos tenemos procesos diferentes, eh, todos corremos a nuestro propio ritmo y está bien realmente. Yo me quiero quedar con lo que dijo Joan para trabajar. Em, Mi ejemplo no es el mejor ejemplo a seguir, pero es mi historia. Y eso también puede ser un tema para otro episodio de un podcast. El tema del workaholic, ajá, famoso en inglés. La cultura de sí. trabajo, ¿cómo se diría en español? Ser adicto a trabajar, por así decirlo. Entonces, mi experiencia. Mi experiencia. Yo también comencé a trabajar al inicio de cuarto año en la universidad aquí en Panamá. Haces 3 prácticas profesionales. Que la práctica profesional de hecho es un gran espacio para esto, ¿no? Para meter tus patitas y ver más o menos cómo podría ser. Entonces yo comencé a trabajar, o sea, yo trabajaba desde antes, pero en otras cosas, que no eran con las que estudiaba. Entonces, contexto, para lo que dicen los chicos, estoy totalmente de acuerdo que cada quien tiene ritmos distintos y cada quien tiene situaciones distintas, ¿no? O sea, no podemos hablar acá con una persona que realmente tiene que trabajar para sostener su casa económicamente, tal vez no va a poder dedicarse por completo a la carrera todo el tiempo. Entonces esto varía de persona a persona. Entonces en mi caso muy puntual, yo cuando comencé a estudiar en Honduras, que les había comentado, yo entré a esta universidad por medio de una beca completa. Pero por esa beca completa tenía que hacer un trabajo compensatorio. Eso significaba que tenía que trabajar 40 horas a la semana, me parece que eso era, no me acuerdo, ¿cuántas horas se trabaja a la semana? ¿No? 80, no me acuerdo. El punto es, déjame, eso lo cortamos luego, déjame hacer la matemática. 8 por 5, o sea, como medio tiempo, un trabajo de medio tiempo aproximadamente. Entonces, básicamente desde que yo comienzo la universidad, tengo un trabajo. Y yo me acostumbré a ese ritmo.
manteniendo mis notas, porque yo tenía una beca académica, entonces tenía que mantener cierto índice y tal. En mi contexto también tienen que saber que yo he sido así como un workaholic desde que tengo memoria, de esa niña típica que se metía a todo, desde el colegio, desde la escuela, que si atletismo, competencia en matemática, competencia de ciencias, todo eso. Entonces ya venía como mi cultura, ¿no? Pero cuando yo comienzo a sentir el cambio es cuando yo me mudo a Panamá. Yo mientras estaba estudiando aquí en Panamá los primeros años, trabajé con algo que no tenía que ver con arquitectura, pero por mientras. Luego hago mi primera práctica profesional en cuarto año y ahí es la primera vez que yo trabajo en una firma de arquitectura. Y como soy muy curiosa, yo dije lo mismo que ustedes, quiero esa experiencia. Mi forma de pensar era, si te vas a dar de cabeza cuando te gradúas, yo quiero darme de cabeza ahorita y entender que puedo aprender. Mis papás toda la vida me han dejado claro que mi prioridad era el estudio. Yo en su momento yo no necesitaba trabajar para sostenerme económicamente. Realmente lo que yo trabajaba era para mis gastos, para mis maquetas, para mis impresiones en la universidad, cosas así, ¿no? Trabajar y siento la presión, inevitablemente. También que el pensum académico aquí en Panamá son muchos, que por cierto, otro tema de otro podcast, esos pensums que no son tan necesarias. Y bueno, mi punto más alto, pero alto en el sentido de responsabilidades que yo tenía, fue que estaba trabajando medio tiempo, yo saqué 10 materias y estaba en un concurso de arquitectura. ¿Cómo le hice? No me acuerdo. Lo que sí voy a admitir es que yo le hice lo porque aprendí a moverme entre todos estos espacios. Entonces ponerle que yo tenía, o sea, el mismo día que tocó la presentación final de ese concurso de arquitectura, porque era un concurso donde te ibas a una firma de arquitectura, estabas toda la semana ahí como inmersivo, era súper cool. Y tenías que presentar ese mismo día que tocaba presentar y que a mí me tocó ser la primera de los 6 chicos que estábamos. Ese día tenía un final en la universidad. O sea, yo literalmente terminé mi final lo más rápido que yo pude para agarrar un Uber, para irme de un solo a la oficina donde estaba haciendo yo el taller, mientras pedía permiso en mi trabajo y presentar. Y bueno, de nuevo, eso yo no se lo recomiendo a nadie. Pero no voy a negar que estas cosas a mí me abrieron muchísimas oportunidades, sobre todo en un país donde yo no conocía a nadie. Yo sí, recién llegué a Panamá, yo dije, ok, yo aquí no conozco a nadie, o sea, no existe eso de que mi tío conoció al primo, de que nadie, que no sé qué. O sea, si yo me voy a mover acá, tengo que ver cómo yo comienzo a tocar puertas y cómo yo comienzo a hacerme notar. Entonces, de mi lado sí era mucho ese hambre de querer más y que ya como yo funciono, casi que... pero yo lo que sentía, el choque que me pegó duro, fue cuando comencé a trabajar en esa firma, yo me sentía inútil. Fue la primera vez que yo me sentía como un fracaso, sentía el síndrome del impostor. Y yo entendía en mi mente que era porque me estaba comparando con personas que tenían 3 años mínimo de estar trabajando. Yo no era tan rápido, mis fuerzas personas que ya estaban trabajando. Y yo solo entendía en teoría, pero, y aquí también lo voy a, o sea, es mi realidad, no es un tema de que si es bueno o malo, pero a mí se me hacía fácil destacar en la universidad. Y también se me hacía fácil destacar el curso de arquitectura. Un mundo académico, pero cuando estás en el mundo real, ni siquiera era, a mí nunca me llamaron la atención. O sea, a mí nunca mi jefe me regañó. Pero yo, la presión que yo me autoimponía, yo decía, Pau, sos lenta. Yo veía que mis compañeros terminaban algo en la mitad del tiempo de lo que yo lo hacía. Y me daba tanta frustración porque yo intentaba todo lo que yo podía, a la vez de mantener una excelencia académica, a la vez de mantener todas estas cosas, ¿no? Y yo me estresé tanto. Y recuerdo que casi, bueno, termino mi práctica profesional, yo dije, yo me quiero quedar trabajando acá porque quiero seguir aprendiendo. Y yo le dije a mi jefe, en que se convirtió en mi jefe después, yo le dije, mira, yo voy a terminar mi práctica profesional, pero a mí me gustaría seguir aprendiendo. Entonces ya hablé con él, me quedé ahí. Y al final del año, para la fiesta de Navidad, viene, o sea, no les miento, yo todos los días yo me decía, me van a despedir,
me van a despedir. Se van a dar cuenta que yo no soy tan buena como en papel parece mi perfil, me van a despedir todos los días. Es una tortura horrible. Y esto lo hablo porque hay varias personas que me han dado su experiencia en su primer trabajo y creo que ese síndrome del impostor sobre todo se muestra en tu primer trabajo porque pues no sabes nada. O sea, pero tus jefes también saben que no sabes nada. Entonces, ese día de que era la fiesta de Navidad, me llama mi jefe a la oficina, él y la secretaria. Yo dije, bueno, aquí fue, mamita, hoy sí, ya me van a Ajá. despedir. Así como cuando tu mamá te llama y vos decís, Sushi, ¿qué hice mal? Comenzás a pensar todo lo que dijiste. Y ya yo me senté y yo dije, ya, aquí fue. Y entonces viene él y me dice, bueno, Pau, esta es tu primera Navidad con nosotros. No te habíamos comentado, pero tenemos una dinámica en donde damos un feedback a nuestros colaboradores sobre qué cosas han hecho muy bien, pero sobre todo en qué cosas tendrían como que mejorar, ¿no? Ajá. Hacer ajustes y tal. Y yo dije, esto es, aquí me despidieron, porque entonces estaba la secretaria que tomando nota. Y yo, y fue, no sé. Y el man todo serio, y yo por dentro dije, y me dice, y se sonríe y me dice, no tenemos nada que decirte a ti. Sigue así, excelente trabajo. Oye, cuando el hombre me dice eso, se me quitó un peso de encima. Y esto lo recalco porque fue un peso autoimpuesto. Yo solita me estaba dando tanto palo. Y esto no es un tema de ser conformista y que te da igual tu trabajo. Creo que también cuando vos te acostumbras a exigir y que te gusta brindar lo mejor que vos podés, no necesitas que alguien te lo diga. Vos solito estás ahí como que diciéndote en qué puedo mejorar, qué puedo aprender y estas cosas, ¿no? Y eso es lo que digo que hace que un perfil destaque. Pero ahí yo aprendí en eso que dice Julián, entender que no vamos a poder hacerlo todo de un inicio y es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque cuando yo estaba en esa crisis existencial, mi parte lógica lo sabía, pero yo no me lo creía. Yo no lo internalizaba. Y si alguien que es arquitecto y que está contratando estudiantes, por favor, la retroalimentación se necesita. Yo conozco personas que han renunciado porque me dicen, yo no, o sea, a mí no me consta que yo he hecho un buen trabajo en una oficina. Y yo lo conozco y que dicen, yo siento que soy una porquería en su oficina y cuando van a renunciar los jefes les dicen, no, pero ¿por qué te vas? Si trabajas tan bien. Oye, qué importante es la retroalimentación. Y claro, si te pones a pensar, venimos de un sistema académico en donde todo funciona con notas, en donde vos inmediatamente puedes saber si hiciste algo bien o hiciste algo mal, después vas al mundo laboral y no estoy pidiendo que te pongan una estrellita en la frente cada que haces algo bien. Pero siento yo que como líder de proyecto, líder de... Coño, ¿qué te cuesta decirle a tu gente qué trabajo hicieron hoy? O qué te cuesta decirle a tu gente, que y no solo putearlo, sino que decirle, oye, mira, siento que esta situación se puede abordar de cierta otra forma. O sea, realmente ser un líder y no simplemente sentarte ahí a darle palo a la gente. De, Vos no sabés que fíjate, tiene esa persona en Paola, su... viendo tu experiencia, algo que a mí me surgió en la mente es que las oportunidades uno las fabrica. No te van a llegar, no te va a caer el cielo a la tierra. O sea, si tú siempre sigues, digamos que en la monotonía, digamos que desde la casa a la universidad, de la universidad a la casa, quizás esas oportunidades como le llegó a Paola, no te podrán llegar. Porque Paola se fajó, Paola decía, ¿sabes qué? Yo voy a probar aquí, acá, 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 acá. Ella iba probando. Porque, no sé, ella siempre quizás se ponía muchos retos y ella quizás se quería poner a prueba con muchas cosas. Entonces, eso es lo que yo considero que ahora, digamos que yo que soy estudiante, ¿verdad? Lo que somos estudiantes de arquitectura, podemos decir que estamos como en nuestra fase de adolescente, adolescente como arquitecto. En nuestra fase, digamos que para explorar, pero también así como vamos a explorar, en otro momento para nosotros fabricar lo que podía ser nuestras oportunidades. Nosotros fabricamos nuestras oportunidades como ampliando nuestro conocimiento, poniéndonos más retos, adquiriendo más experiencia. Digamos que yo voy a hacer un ejemplo sumamente rápido. Debido a que yo decidí asumir el reto de irme a trabajar 2 semanas en El Salvador, me dio como experiencia e inclusive me influenció en tomar la decisión de unirme a CLEA y de que también las personas que me conocieron en El Salvador dijeron, ok, Joan quizás tenga madera,
quizás tenga, digamos que, la capacidad de poder ser como un representante de República Dominicana. Entonces me postulé para CLEA, Audrey dijo también, ¿sabes qué? Ven, y aquí estoy. Ahora yo estoy representando un país en la coordinadora latinoamericana de una región. O sea, ¿sabes lo grande que suena eso? Y eso yo no lo hubiera logrado si yo no hubiera decidido tomar el reto de irme durante 2 semanas a El Salvador, ¿sabes? Como que sea lo que Dios quiera. Entonces, eso es lo que ustedes también deben, como estudiantes, deben de hacer. No solamente es trabajar. Escuchen a Paola. Paola también fue y participó en varios concursos. Simplemente traten de explorar y probar de acá. Sí puede ser un tanto tedioso porque, claro, llevar la universidad y llevar todas esas actividades extracurriculares te puede llevar como una gran carga de trabajo, pero al final será, digamos que tendrás tu premio. Es como la frase en inglés, que es como que high risk, high reward, como que lo mucho que uno arriesga o el mucho empeño que uno le pone a la cosa se devuelve con el gran, digamos que, ay, no sé cómo decirlo en español, ¿cómo se sería reward? Como el premio, como que lo que uno adquiere. Exacto, exactamente, así como dice Paola, como un gran riesgo, tú arriesgarte el Un tiempo, tu gran salud riesgo trae y una gran ponerte a recompensa. explorar sobre estas experiencias que tú no sabes si al final serán fructíferas, serán gratas o no tan gratas, todo lo que va a solidificar tu base como arquitecto o arquitecta cuando tú salgas para allá al mundo laboral y cuando ya tú tienes esa experiencia, cuando tú tienes ya digamos que ese currículum, cuando no sé si ustedes han leído un libro que mi papá siempre me recomienda con el de que cargar tu mochila, como que con información y ese, como que cuando ya tú empiezas a cargar tu mochila con esas experiencias, esos conocimientos, entonces trae toda esa experiencia que tú adquieres, ya tú empiezas a salir al mundo laboral con muchas mayor oportunidades. Se te será, digamos que mucho más fácil obtener trabajo o no trabajar simplemente como en una oficina o una firma X, sino trabajar también en una oficina que te va a beneficiar en tu percepción de la arquitectura, porque eso también influye. No todos los trabajos serán buenos para uno, porque hay firmas de arquitectos que, como había dicho antes, que no conceptualizan, digamos por decirlo, que simplemente trabajan para resolver y ya. Hay que hacer un lote, un edificio, se hace. Siguiente. Hay que tratar de buscar firmas, oficinas de arquitectura que nos beneficien a nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra percepción de la arquitectura. Y eso puede ser quizá un tanto difícil de encontrar, o quizás uno se trata, o quizás digamos que por lo monetario, quizás porque uno trabaje y vemos que hay buena paga, uno se queda en el trabajo, aunque no le sea tan beneficioso la percepción de la arquitectura. Esto al final puede ser, a corto plazo te puede beneficiar, pero a largo plazo no. Porque si tú estás en una oficina de arquitectura, que aunque no estés ganando tan bien como en otras, si lo estás ganando en conocimiento o en experiencia. Sí, sí, sí. Hay Pues, veces que uno está ajá, en de nuevo. ciertas oficinas de 3, 2, arquitectura 1. que uno ve como que hay muchas ganancias económicas, pero uno se debe de analizar, o quizá a corto plazo puede ser benéfico de manera financiera, ¿verdad? En economía, pero quizás en el conocimiento no lo es tan gratificante, tan enriquecedor. Entonces, al menos nosotros que estamos en esta etapa de inicio, de crecimiento, que le vamos a dedicar un gran tiempo a estar en una firma de arquitectos, nuestro enfoque más que económico, bueno, dependiendo también de las responsabilidades que tenga cada persona, porque quizá hay algunas personas que lo económico es lo fundamental, pero al menos deberíamos tratar de buscar firmas de arquitectos, oficinas de arquitectos, que nos influya mucho más o nos enriquezca mucho más en el conocimiento que esta nos va a dar o ofrecer. Porque de nada nos sirve estar en una oficina, quizás durante, por ejemplo, 5 años, dedicándonos a trabajar día tras día, en el cual su único motor es de hacer el proyecto lo más rápido posible, sin ningún análisis a profundidad, ya sea conceptual o explorando, digamos que el análisis en sí, todo lo que sería la identidad, la cultura, y simplemente hacer solo un proyecto y net, ahí no debería ser donde nosotros nos quedemos.
porque si nosotros vamos a adquirir experiencia día tras día, nos vamos a estar desde la mañana hasta tan tarde o hay días que uno tendrá que amanecer inclusive en el mismo trabajo, que al menos sea en un trabajo donde nosotros le saquemos el mayor provecho a su manera de trabajar con él de manera conceptual. Entonces, esto es lo que debería ser nuestro motor aliciente actualmente. Si vamos a buscar trabajo y le vamos a dedicar una gran cantidad de tiempo, que sea un trabajo que nos beneficie a nosotros en la perspectiva conceptual de la arquitectura. Se puede decir de esta manera. Vos decís, como, hay trabajos que pagan bien, pero te chupan el alma. Te chupan el alma y eso es parte del shock que probablemente vas a tener si todavía no estás trabajando, no has tenido esas experiencias, donde vas a tomar esas decisiones. ¿Qué prefiero? Ganar X cantidad de dinero y no tener tiempo para mi familia, porque luego vienen otras responsabilidades, ¿no? Es decir, ahorita nosotros hablamos de eso porque no tenemos una familia propia. Luego vienen las personas que ya se verán en las diferentes etapas de tu vida, como dicen ellos, o sea, ¿qué tal si en ese momento pasaron cosas y necesitas solventar algo económicamente? Entonces decís, bueno, me jalo esto por un tiempo y Dios primero que tengas la oportunidad de poder elegir estar en un espacio laboral que no sea Sí. tóxico, porque ese es otro ambientes laborales, ese es otro tema. Pero ya tenemos una hora aquí, así que nada más quiero agregar una cosa. Yo, de consejo general, y esto es súper cliché, pero es tan cierto, no te compares. No compares tu camino con el que está al lado. Vos no sabes las condiciones de esas personas. Vos no sabes las necesidades que tenga. Vos no sabes tantas cosas. Y una vez más, yo solo puedo hablar de mi caso porque es lo que conozco, ¿no? El, yo, todo tiene un precio a pagar. Y el yo poder despegar, por así decirlo, laboralmente, tal vez antes que varios compañeros míos, mi precio a pagar fue que yo llegué a un punto en donde sí requería trabajar para sostenerme económicamente y pasó lo que ustedes dicen de que comencé a dejar la universidad por fuera. Y ha sido también un trabajo de entender que cada quien tiene sus tiempos, que todo tiene un precio a pagar. De nuevo, yo no recomiendo a nadie, yo no le recomiendo a nadie el camino que yo he seguido, simplemente mi historia, pero si me pongo a comparar, ¿qué yo hubiese preferido? Atrasarme lo que me ha atrasado en sacar el título, pero si yo me atrasé porque le metí a otras cosas, otras oportunidades, que si yo solo hubiese, en mi caso muy particular, que probablemente si yo solo me hubiese enfocado a sacar el papel, yo no tendría estas otras plataformas y otras oportunidades que estoy construyendo, que tengo una visión a largo plazo. Claro, yo ahí desbloqueo otro reto, ¿no? Entender cómo poder sostener estas cosas al mismo tiempo y regresar acá y ya sacar el título universitario, porque conozco muchas personas, tengo muchos amigos que cuando comienzan a trabajar a tiempo completo porque tienen responsabilidades económicas, se vuelve, porque no es lo mismo Sí. trabajar medio tiempo estudiando que tiempo completo estudiando. Eso es otra narrativa que la dejamos para otro episodio, que te golpean muy duro, y a mí me pasó eso, a mí me golpeó muy duro cuando ya por temas económicos yo tenía que trabajar tiempo completo. Eso me golpeó durísimo, el entender esa dinámica, porque sí, o sea, los retos en el trabajo y las responsabilidades que se te imponen te consumen un montón. Entonces yo te diría, no lo que ves en pantalla, no siempre, casi nunca es un cuento de hadas, cada quien tiene sus cruces, cada quien tiene sus propios desafíos, así como mi desafío ha sido terminar la tesis, y soy muy abierta con eso porque no es algo que me enorgullece, pero es mi realidad y sé que es la realidad de otras personas, y yo lo que tengo que hacer es ya amarrar eso y sacarlo. Y ahora, como me he metido a otras cosas que son oportunidades de emprendimiento ligados a arquitectura y lo que sea, yo me calé esa responsabilidad y ahora me toca hacer espacio y hacer el músculo necesario para sacar ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, mi resumen es, no te compares con nadie. Vos no sabes los retos de esas personas, vos no sabes la realidad de esas personas. El camino de cada quien es distinto. Y también a donde vamos a llegar son lugares distintos. Hay personas que han estudiado que la carrera y no se dedican a ello. Amigos que se dedican a la fotografía. Otros amigos que terminaron haciendo diseño gráfico.
y no significa que el título de ellos quedó a la basura, porque todo el conocimiento que te da arquitectura, porque es una carrera tan amplia, te permite también navegar otras perspectivas. Expectativas siempre van a haber de todo, pero la única forma de realmente saberlo es arriesgándose a vivirlo y saliendo de nuestra zona de confort. Eh, pues no podemos prometerle a nadie que van a vivir la mejor experiencia de sus vidas decidiendo estudiar una carrera X como arquitectura o aceptando un trabajo o renunciando a un trabajo, pero creo que simplemente todos tenemos circunstancias diferentes y a pesar de eso siempre vale la pena salir de tu zona de confort. Es algo que trato siempre de decirle como a las personas que, no sé, de pronto tienen curiosidad de saber cosas acerca de la carrera o de, no sé, cómo llegas tal vez hasta este punto, como lo es PLEA o una organización nacional. Y pues solo puedo decirles que saliendo de tu zona de confort y haciendo cosas diferentes vas a crecer todo el tiempo. Y nada, es algo súper provechoso realmente. Bueno, esto fue expectativas versus realidad. Nos vemos en el siguiente Las capítulo. expectativas versus realidad. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Cómo se llama el título del episodio? Hemos regresado.